muchas veces uno trivializa frases como, no, esa persona está loca. O, ay, no, con eso no hay quien pueda. O a veces se ahoga en un vaso de agua. Tal cual. O bueno, no sé. Pon de tu parte, pero cónchale, porque estás siempre triste, porque estás siempre llorando. Oye, ¿por qué te comportas así? Pero si es tan fácil, mira qué lindo está el día. Cuando una persona está atravesando por algún episodio relacionado a un padecimiento mental, es muy difícil de entender, incluso para esa misma persona, para quienes le rodean y mucho más para la gente en la calle que vea a una persona triste todo el tiempo, Claro. por ejemplo. Bueno, pero tampoco todos los casos son de tristeza. En algunos momentos tú ves a una persona muy eufórica, normal, andando con todo, y resulta que está padeciendo de algo que la atormenta. Es correcto. De una enfermedad mental, Lo o cierto es que insomnio, Exacto. o que no se puede levantar de la cama porque nada le entusiasma, o bueno, son tantas. Son muchísimas las aproximaciones, pero sin duda, a pesar de todo, el avance que ha habido en materia de psicología, psiquiatría, se sigue trivializando el tema, se sigue como que dejando pasar, y muchas veces las personas que padecen este tipo de sentimientos tan extraños que no lo saben explicar, se sienten como fuera de contexto, como que son apartadas del resto de la sociedad. Y por eso hoy vamos a tratar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, el tema de las enfermedades mentales y, bueno, los subtipos que deben existir, ¿no? Porque son muchos. Me imagino que son muchas. Pero vamos a leer qué dice la carta que nos llegó hoy para saber un poco de qué va. Y para abordar el tema, para darnos realmente opiniones, profesionales, nos acompaña María Luisa de Aldana, psiquiatra, y Gilberto Aldana, psicólogo clínico. Bienvenida, María Luisa. Una Gilberto. linda parejita que siempre nos apoya en los programas donde necesitamos este tipo de orientación. Y gracias por la Bienvenidos. invitación, en verdad. Y bueno, María, hoy no tenemos carta, hoy tenemos muchas preguntas que yo creo que... Pensé son que las- tenías una carta en la mano. No, pero es que yo creo que no es necesario porque hay tantas cosas que hablar sobre este tema. Incluso ha habido casos recientes de personas muy conocidas, Cierto. conocidas, digamos, en el mundo artístico, por decirlo de alguna manera, que presentaban enfermedades mentales y probablemente sus más cercanos lo sabían, pero no todos estábamos conscientes, porque al parecer la persona que sufre de un padecimiento como este intenta por todos los medios llevar una vida normal para que no se le note. Ciertamente. ¿Pero qué son entonces las enfermedades mentales, Gilberto? Bueno, gracias por la invitación nuevamente y refuerzo la importancia de poder tocar estos temas tan necesarios para que las personas puedan de alguna forma conocer. Cuando hablamos de un tema tan importante de lo que llamamos enfermedades mentales, trastornos psiquiátricos, trastornos psicológicos, que lo que va a caracterizar que son unos padecimientos, ¿sí?, que van a afectar el comportamiento de la persona, y al afectar el comportamiento de la persona afecta las relaciones cotidianas, llámese en su trabajo, con su familia, con el entorno que le rodea e incluso consigo mismo. Es decir, todo aquello o aquel comportamiento que incapacite o genere una discapacidad en la persona para poder relacionarse con su ambiente, ¿sí?, puede considerarse un problema o un trastorno psicológico o un trastorno mental. Ahora, la pregunta para ambos. ¿Puede darse el caso de una persona que tenga un trastorno psicológico, o bueno, una enfermedad mental, pero que sus relaciones no se vean afectadas de ninguna manera y por eso nadie se da cuenta de lo que está pasando? Por eso, por lo general, los demás pueden ser que se den cuenta, pero vamos a hablar de uno de ellos, por ejemplo, los trastornos alimenticios. Hablamos, por ejemplo, en el caso de la bulimia, que la persona llega y come y después a solas vomita. Pero puede pasar que la familia empiece a darse cuenta de este tipo de conductas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que es importante relacionar o asociar es que o tenemos problemas con nuestro entorno o incluso para la misma persona, aunque al final el entorno se da cuenta, porque probablemente esta persona va tarde o temprano a ir a la consulta médica a ver qué está pasando porque se está descompensando, y es donde empieza a salir ya la causa del mismo, entonces se refiere a psicología, psiquiatría. Y también puede pasar con los trastornos bipolares, que el paciente está muy eufórico, muy amable, muy servicial, y la gente no se da cuenta, dice, ay, pero qué chévere esta persona. Y también puede pasar que está en una crisis de manía. Claro, Eso porque también. la bipolaridad, que no sé si la siguen llamando así, Sí. Un trastorno consta bipolar. de varias fases, ¿no? Sí. Una fase donde hay mucha alegría y mucha euforia, Mucha y otra manía donde hay... y la parte depresiva.
¿Y todo el mundo tiene esas dos fases cuando tiene Dependiendo del esta condición? paciente. El paciente puede estar atravesando una crisis de manía, que la crisis de manía es como le acabo de decir también a María Ángel, que puede estar muy eufórico, muy alegre, muy animado, pero ¿qué pasa? También hay pacientes depresivos que ahí sí se va a notar la diferencia en la sociedad, se aísla como tal, igual como pasa con el paciente depresivo. Claro. Se aísla total, se encierra en el cuarto, no se baña, no me quiero arreglar, no me quiero vestir, no me quiero maquillar, y ahí sí se da uno cuenta entre la parte de las habilidades sociales que no son muy buenas. Claro. Ahora, en estos últimos tiempos que hemos visto, como introducía Laura el tema, casos muy sonados de personas, bueno, que han decidido quitarse la vida. ¿Podríamos hablar de un ascenso en el número de depresiones en los últimos años? ¿Se relaciona con algo que esté pasando en las circunstancias de algún país? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020, es decir, para dentro de 2 años aproximadamente, la depresión va a ocupar la segunda causa de muerte o de morbilidad o de mortalidad en la población. Es decir, se habla de que estos trastornos están muy relacionados con la situación ambiental, con la situación económica, con la situación social que vivimos los seres humanos. Ya el hecho de sentarme a relacionarme con otro, conversar, eso de alguna forma ha venido cambiando. Entonces, sin duda alguna, por eso la importancia de considerar la atención de los problemas mentales, porque eso está aumentando. Lo bueno de estos tipos de programas que permiten que las personas se familiaricen y sepan que existe, porque pasa esto. Por eso es que a veces hablamos que es la hermana no querida de la salud, porque la gente sobre todo la incomprende. Entonces, al tener esa incomprensión, entonces no le da la atención necesaria, no solamente los familiares, sino también el mismo paciente. Porque pasa eso, yo me siento deprimido, pero entonces hay que hacer una distinción. Vamos a hablar de la depresión. La depresión la podemos clasificar en 3 formas muy sencillas. Una cosa es la tristeza. Usted puede estar triste, se le murió el perro, el sueldo no le alcanza, lo dejó la novia, entonces se siente triste, me siento decaído. Eso es una emoción, eso nos puede pasar a cualquiera. Yo también he estado triste, ¿cierto? Los magallaneros cuando gana el Caracas se ponen tristes. O sea, no por eso tiene que ir un psiquiatra, ¿cierto? Eso es la tristeza. La otra cosa es la depresión vista como un síntoma asociado a una enfermedad médica, es decir, la persona le diagnostican cáncer. Entonces la persona se puede deprimir, pero es porque le acaban de dar un diagnóstico de una enfermedad complicada. Claro. Y finalmente, la que más publicidad tiene es el trastorno depresivo mayor, que usted no tiene ningún tipo de problema, pero desde el punto de vista cerebral, ¿sí?, que dicen las neurociencias, hay un desequilibrio en eso que llamamos los neurotransmisores, que es la forma como se comunica el cerebro, hay una afectación, hay un desequilibrio y eso genera la depresión. Claro. Y esa sí necesita tratamiento psiquiátrico y tratamiento psicológico. Sí. Wow. Y Es tan difícil de comprender a simple vista. Por eso quisiera que al regreso habláramos un poco más del trastorno depresivo mayor, que Perfecto. entiendo es una de las enfermedades mentales más comunes. Más común. fuerte. Y además clasificar otras que pueden estar ocurriendo a cualquier familiar, a cualquier persona que queremos y no sabemos cómo abordarlo. Excelente, qué Al bueno. regreso vamos a seguir con esto. Bueno, estábamos conversando sobre casos que uno escucha, que lee, que incluso le ha pasado a uno mismo. Yo he tenido varios episodios depresivos y es muy duro cuando uno atraviesa por este estado mental en el que ni siquiera tú entiendes por qué te sientes tan abatido, por qué te sientes tan triste. Pero sin duda lo más llamativo es que esto puede comenzar en la infancia y a veces estar solapado con otras cosas. Oye, es que ese niño tiene muy mala conducta, es que ese niño es muy tremendo, es que ese niño busca mucho conflicto con los otros y puede ser el origen de una enfermedad mental. Sí, una de las cosas básicas para uno más o menos entender algo tan complejo como es la variedad de las enfermedades mentales y hacerlo sencillo es utilizar siempre lo biopsicosocial o lo que nosotros decimos el modelo biopsicosocial, que es lo que, como lo define la salud, la Organización Mundial de la Salud. Hay enfermedades que tienen ya, por decir alguna predisposición biológica, así como la hipertensión, enfermedades mentales, como la hipertensión, la diabetes, que hay una predisposición biológica. ¿Cuáles serían esas enfermedades mentales que tienen predisposición biológica? Por ejemplo, El hipotiroidismo, la diabetes también. Pero las mentales. Que pueden tener los pacientes el trastorno depresivo mayor, puede ser también el trastorno bipolar. También. Eso con una predisposición biológica puede originar en esa enfermedad. Sí. Sí. ¿Y se ve en niños también? Sí, en niños se ve, pero más que todo la parte de la psicosis, todo lo que es trastorno de déficit de atención,
todo lo que también interfiere en los espectros autistas ahorita, es lo más reciente. Ok. ¿Y cuáles son las enfermedades mentales o los padecimientos que sufre la población en general, los más comunes, los que más se ven en consulta? Ahorita en consulta estamos teniendo problemas de depresión y problemas de ansiedad. ¿sí? Okay. La ansiedad es algo muy particular porque se puede manifestar en cualquier esfera en los seres humanos e incluso puede llegar a esferas que trasciende el aspecto psicológico. Por decir algo, yo soy una persona que tengo gastritis, va al gastroenterólogo, pero lo que se esconde detrás de todo ese proceso de gastritis es un problema de ansiedad. En el ámbito sexual se ve muchísimo, la persona tiene un problema sexual cuando no es biológico, y el 80% de los trastornos sexuales tienen que ver con un componente psicológico, y de ese 80% a casi el 100% es por problemas de ansiedad. Claro. ¿Y qué es la ansiedad entonces? La ansiedad... ¿Cómo sé yo si estoy padeciendo de ansiedad? Muy bien. Primero, usted se va a sentir que está como un poco acelerado. ¿Sí? Porque vamos a decirlo así, es una sobreactivación psicofisiológica, es decir, la persona puede tener taquicardia, sudoración en las manos, siente nerviosismo, siento temblor, ¿cierto? Y sobre todo, desde el punto de vista cognitivo, lo que tiene que ver con el pensamiento, creo que algo malo me va a pasar. No, y también muy importante los síntomas gastrointestinales. Voy enseguida al baño, tengo diarrea. Por ahí también se afecta. Sí, la persona está muy ansiosa y le interfiere su día a día, pues me siento perturbado, pues, oye, vámonos, mira la hora. Entonces puede ser que usted tenga problemas de ansiedad, un trastorno de ansiedad. ¿Y puede combinarse la ansiedad con la depresión, por ejemplo? Sí, cómo no, claro que sí, pueden ir juntas de la mano. De hecho, por el DSM-5 está lo que es el trastorno ansioso-depresivo, que son los dos mezclados justamente. Al tener ansiedad también puedo manifestar depresión, y como hablaba el doctor aquí, todos los neurotransmisores, que son las sustancias químicas que tenemos en el cerebro, lo que es la serotonina, la dopamina, disminuyen, que son los que enaltecen a que esas cifras de ansiedad y de depresión no estén. Pero cuando tenemos ansiedad y depresión, eso está alterado. Entonces el paciente acude al servicio, acude al hospital o acude a la consulta y siempre llega por estos malestares que pueden estar surgiendo en el paciente, que es la patología que más está afectando, es la ansiedad y la depresión. Entonces llegan con estos síntomas y algunos especialistas lo medican de una o no lo medican de una, van al psicólogo, tienen terapia de relajación o independientemente del tratamiento que vayan a atender. Y una cosa muy importante aquí que hay que dejarle claro al público es el descifrar cuál es el trabajo del psicólogo y cuál es el trabajo del psiquiatra, porque a veces voy al psicólogo para que me atienda la depresión y la ansiedad, pero también necesito ayuda con fármaco, o independientemente van al psiquiatra y enseguida es el fármaco. No, primero yo creo que el psicólogo y el psiquiatra deben trabajar de la mano, tanto como con sus terapias y nosotros con la terapia de medicación, pues, y decirle al público en general que el psiquiatra es el que mayormente medica, puede realizar tipos de terapia, y el psicólogo no medica y hace terapias. Claro. En torno a la medicación que se suministra para este tipo de padecimientos, también hay mucho tabú y hay mucho descrédito, ¿no? Porque son medicamentos que tardan un poco en actuar, que probablemente producen efectos secundarios molestos, como por ejemplo somnolencia, o más agitación, o más ansiedad. Claro. ¿Cómo ha cambiado el uso de estos medicamentos? Bueno, mayormente la medicación, el paciente que acude al servicio de psiquiatría o acude a un psiquiatra siempre tiene el miedo de que van a ser adictos a ella. Siempre independientemente, el especialista tiene que saber qué medicamento mandar, porque una de las cosas que sucede es que yo no puedo mandar cualquier ansiolítico a un paciente con enfermedad cardíaca, también hay que estar pendiente de eso, pero el miedo del paciente es que acude, que me va a dormir la pastilla que me va a mandar el doctor, me va a tener dopada todo el día. Independientemente, eso no es así. Ahorita hay algunas benzodiazepinas que son muy suaves. Benzodiazepinas son los ansiolíticos que utilizamos para calmar la ansiedad y para poder dormir. Entonces, ¿qué pasa? Explicarle al paciente que esto no le va a crear ninguna dependencia y el especialista sabrá cuáles esos tipos de pastillas no indicar para que no tengan ese tipo de dependencia al paciente. Y eso que ella está comentando, muy importante, el especialista. Cuando hablamos de tratamiento farmacológico, cuando acontecen esos problemas de que se generan efectos secundarios porque ha sido medicado por un no psiquiatra. Entonces tiene medicado por otro especialista, un cardiólogo, un neurólogo, un neumonólogo. No, y peor, un amigo que el médico se las mandó y le sobró una caja. Wow. Entonces ahí es donde tenemos, por eso tiene que ir al psiquiatra, que es el especialista. Cuando yo voy con mis pacientes, yo le digo, mira, tú tienes que ir al psiquiatra. No, pero es que a mí me ve el internista. No.
chévere, respeto el tratamiento del internista, pero usted tiene que ir al psiquiatra, ¿sí? Porque por lo general, como uno es el que se sienta con el paciente a hablar, en eso que implica el tratamiento psicológico, entender qué pasa en esa psique de esa persona, de dónde viene ese problema, es algo familiar, porque no se creen, el trabajo de uno a veces es complicado, o mejor dicho, a veces no es complicado, porque uno tiene que indagar de dónde viene el problema, es algo biológico, es algo de la familia, es algo que pasó recientemente, es algo que de alguna forma está afectando a él solamente o le está afectando al grupo familiar. Entonces, claro, uno se pone como un investigador. Yo le digo a mis estudiantes, hay que sentarse a investigar. Y entonces cuando nos damos cuenta que implica un tratamiento farmacológico, el psiquiatra es el que tiene que ir, ¿sí? Lo que pasa es que entonces existe eso, no, pero es que yo no estoy loco. Pero entonces el problema es el siguiente, que es lo que estamos viendo ahorita en Venezuela, y esta es mi alerta que de alguna forma hago a la población como presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud. La salud mental es muy delicada, ¿sí? Cosas tan esencial como puede ser, dejo a mi marido o no lo dejo. No, eso es algo que uno tiene que sentarse a evaluar, porque muchas veces separar una pareja implica que hay niños de por medio, amor, se siguen queriendo. Entonces, estamos ahorita con un boom de personas que tienen muy buena intención, a veces otros no tienen buena intención, pero creen que están ayudando y en verdad no están ayudando. Entra un cliente y sale un paciente. Estamos hablando de coaching, estamos hablando de psicoterapeutas que no están certificados. ¿Quiénes son? Que no son ni ¿Sí? psicólogos ni psiquiatras. Ni psicólogos ni psiquiatras, que son los profesionales legalmente, legislativamente aceptados por la República para la atención de problemas mentales. Eso es muy delicado. Claro, eso es como, para poner un ejemplo clarito, eso es como las sustancias estas de relleno peligrosísimas que se empezaron a colocar en estéticas, en peluquerías. Para que usted se haga la analogía, es lo mismo. La salud mental hay que cuidarla con quienes realmente estudiaron y se certificaron para eso. No puede usted ir a cualquier persona que con un cursito de un mes... O que hable bonito. O que hable bonito, intente darle consejo. Mira, al regreso, porque tenemos que hacer una pausa, Gilberto y María Luisa, quiero que también ahondemos un poco en lo que se ha hecho muy popular, que es el déficit de atención en los niños. Y tenemos que saber mucho sobre la definición de este tema, identificar si en nuestra casa está pasando con nuestros hijos, para, bueno, saber cómo guiarlos, porque también hay muchos niños maltratados porque no hacen caso y no se sabe si de verdad tienen déficit de atención. Bueno, ya volvemos. En la parte anterior dejamos una inquietud muy importante de María Ángel sobre este boom que ha habido con la cuestión del déficit de atención. Y entonces hemos visto incluso en otros países cómo se ha medicado excesivamente a los niños con drogas muy fuertes para tratar este tema del déficit de atención. Y cualquier niño tremendo, porque está de ambos lados, ¿no? Los dos extremos. Sí. El desconocimiento sobre el tema o el que mucho lea sobre el tema, pero entonces cualquier niño tremendo, no, es que él tiene déficit de atención, o que no le gusta estudiar, eso es déficit de atención, y todo lo resumen allí. Porque ese es el desconocimiento que existe. ¿Qué pasa? Si nosotros, como hablamos al principio, evaluamos desde el punto de vista biopsicosocial, nosotros o nosotros tres, cuando nos criaron, por decir algo, eran otros patrones, o nosotros cuatro, ¿sí? Cuando nos criaron eran otros patrones. Ahorita hay mucha sobreestimulación. Antes recuerden que la madre cuando estaba embarazada, entonces no, usted tiene que ir a una cuarentena, y salía embarazada y no, y 40 días más en casa. Ahorita no, ahorita la mujer venezolana da luz el día antes de seguir trabajando, ¿cierto? Y mejor dicho, y sale del embarazo y a la semana está trabajando otra vez. El niñito tiene mucha estimulación, la televisión, las redes sociales, es decir, la estimulación hace que el comportamiento humano empiece como que a ser más variado, pues entonces el muchachito que no se queda tranquilo. Y por eso ha pasado como esa especie, según mi percepción, esa especie de generalización, es decir, que todos los niños tienen déficit de atención. ¿Qué es exactamente el déficit de atención? ¿Es que tú les hables y no voltees inmediatamente? Hay dos tipos, déficit de atención con hiperactividad o déficit de atención sin hiperactividad. El niñito hiperactivo, se los digo, bueno, cuando yo estudiaba pregrado, que tuve la oportunidad de ir a un salón donde había niños con déficit de atención, con hiperactividad, bueno, eso es como que al muchachito le pusieron un motor. Eso va para allá, viene para acá, brinca para acá. Miren, les digo, yo estaba jovencito y yo salía del salón cansado. No, bueno, mira, voy a hacer esto. Haga lo que quiera. Mira, es sumamente difícil poder controlarlo. Siéntate un momentico, hijo.
No se voltea cuando ya está corriendo para allá. Entonces cansa el padre, las personas se cansan. Entonces, ante usted hacerle un diagnóstico, llame al especialista. Eso es así como cuando uno revisa el carro. Oye, tiene un ruido, eso es tal cosa. No, yo lo llevo al mecánico. Sí, porque me puedo equivocar. Y esto tan delicado, sí, para nosotros es complicado. Eso es lo que yo quiero transmitir. Para nosotros, a veces tenemos que trabajar, de hecho, de la mano siempre, porque entonces el psiquiatra evalúa, el psicólogo evalúa, nos reunimos, nos sentamos a discutir, ¿será que es esto? Bueno, llegamos en conclusión, ¿qué es esto? Porque no es fácil llegar a un diagnóstico. Claro. Tiene que estar en el tiempo de evolución. Claro. Y ahondar en lo que... Y ver, exacto, y ver cómo va evolucionando el comportamiento. Y de ahí llegamos a la terapéutica. Bueno, mira, el psicólogo va a hacer ciertas estrategias, va a trabajar con los papás, el psiquiatra entonces medica, tenemos que hacer el seguimiento para evaluar. Ese es con el que tiene hiperactividad. Hay niños que no tienen hiperactividad, pero es el niño que, por ejemplo, la maestra o el docente empieza a reportar que le da clases, pero el niño no aprende, pero uno se da cuenta que el niño hace su esfuerzo, o que el niño está leyendo, y cuando tú le preguntas, mami, mi mamá me mima, mi mamá no me acuerdo. O no sé. Entonces tú te das cuenta que algo tiene un problema. Cónchale, el niñito estudia, yo me he dado cuenta, ¿sí? Entonces hay que llevarlo al especialista. Y eso no es porque sea algo peyorativo, algo feo, algo que tiene que generar un estigma. No. Si a usted le duele la muela, usted va al odontólogo. Si usted tiene, por decir, algún dolor en el estómago, entonces usted va al médico, ¿cierto? Si usted se le está cayendo la cocina, usted busca un albañil. Si usted ve que hay algo raro en el comportamiento, aunque sea para descartar, vaya a un psicólogo. No, ahí tenemos servicios, psicólogos, psiquiatras, tenemos servicios públicos, tenemos servicios privados, pero búsquelo, pero alguien certificado. ¿Y lo del déficit de atención se pasa con el crecimiento o eso se mantiene en la edad adulta? Se complejiza, por lo general se puede complejizar porque empiezan a aparecer otras entidades. Por lo general se ha asociado en las investigaciones que las personas que tienen déficit de atención a la larga empiezan a generar otro tipo de problemas, como por ejemplo trastorno del control de los impulsos ya en el adolescente, en el niño, y más adelante, bueno, dicen las investigaciones, lo que se ha reportado, pueden generar incluso trastornos de personalidad psicopática. Es decir, como el muchacho es incomprendido, entonces empieza a generar comportamientos disruptivos que a la larga puede generar mayores problemas en el adulto. Por eso es muy importante que usted nos está escuchando en este momento y nos está viendo, busque al especialista. Claro. Y las enfermedades mentales, ¿cuándo pueden llegar a discapacitar a una persona? Cuando ya la sacan de circulación, por decirlo de alguna manera, si no se atienden. Bueno, mayormente cuando es una persona que está presentando síntomas psicóticos o, como hablamos al principio, depresión mayor. Si ya es un paciente que ya tiene larga data con depresión mayor y no puede aguantar, la medicación ha pasado y todavía persiste, si es una paciente que está apta para discapacitarla. Estos pacientes, como dicen, no pueden ir a trabajar. Si ellos mismos no soportan bañarse, si ellos mismos no soportan arreglarse, menos van a poder ir a un trabajo. El trastorno depresivo también es uno de los principales. También está el trastorno bipolar. Si es un paciente que se descompensa por no haber tomado la medicación, que actualmente es lo que está pasando ahorita, hay muchos que han venido que han tenido que dejar el trabajo y discapacitarse. Igual también sucede con la esquizofrenia. Hay pacientes con esquizofrenia que pueden trabajar, pero si se descompensa y en este también no hay medicación, puede llegar a eso también. Claro, claro. Y ahora esto, que lo acotabas tú al principio, estos trastornos de la sociedad moderna, digo yo, como la bulimia, la anorexia, las personas que se cortan, no sé cómo se definen todos estos nuevos trastornos. Este trastorno, lo que llaman el TOC, el obsesivo compulsivo. ¿Eso también forma parte del rango de las enfermedades mentales? Sí, cómo no. Sí. Una de las cosas que utilizamos en psicología y en psiquiatría son como unas especies de manuales. ¿Sí? Es algo así como la guía telefónica de antes, que uno, cónchale, que uno buscaba un libro así, buscaba. Bueno, igual nosotros tenemos manuales. Uno que es editado por la Asociación Psiquiátrica Americana, que fue el que ella menciona, el DSM versión 5. Que ya va por quinta versión. Y también utilizamos el que emite la Organización Mundial de la Salud, que es la clasificación internacional de enfermedades, ¿sí? Que ahorita va por la versión, ya se está presentando en público, el año que viene se instaura la número 11, que es la que nosotros llamamos CIE-11. Entonces, cuando usted escucha un psicólogo, un psiquiatra que dice, estoy utilizando el DSM, es el de la Asociación Psiquiátrica Americana, o el CIE-11, que ahorita seguimos manejando la 10, es la de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahí están descritas todas las enfermedades mentales. Podemos ver, por ejemplo, ahorita, para hacer como una especie de escaneo de las principales o de las que más frecuentemente podemos tener en consulta, tenemos la depresión, tenemos los trastornos psicóticos, que el mayor es la esquizofrenia, tenemos el trastorno bipolar,
¿sí? Como un trastorno del humor. También podemos tener los trastornos neurocognitivos, que hasta hace poco se llamaban demencia, ¿sí? Que la persona comienza a tener problemas de memoria y otras cosas más, también afecta su comportamiento, eso generalmente se da en personas mayores, ¿sí? También podemos tener ya en los niños, por ejemplo, trastornos del comportamiento, un déficit de conducta, un exceso de conducta, déficit de atención con trastornos con déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿cierto? Otro que me falte. También el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo visto como un trastorno en el manejo de la ansiedad. Y ese también es discapacitante. Ah, imagínate. Yo tuve una paciente. ¿Cuáles son las características de una persona obsesiva? La persona obsesiva compulsiva, la obsesión es una idea constante que tiene la persona. Y todos tenemos rasgos. Lo que hemos hablado en otros programas. Rasgo es como decir la naranjada. Sí. Es decir, es el jugo de naranja diluido con agua. Y el jugo concentrado es el trastorno como tal. Vamos a ver cuáles son los rasgos. Por ejemplo, ¿quiénes les ha pasado que vamos caminando y decimos, vamos a pisar las rayitas? ¿Sí? O, por ejemplo, déjame ver si la puerta la cerré. Oye, yo como que dejé la puerta abierta. Esos son rasgos obsesivos. O, por ejemplo, en la biblioteca yo quiero colocar todos los libros, que estén todos en ascenso, en descenso. ¿Eso es obsesivo? Rasgo. Un rasgo obsesivo. Rasgos. Sobre todo cuando dice, ya va, mira, no, esto no tiene que ir aquí, esto tiene que ir así. Y tú dices, wow, sí es obsesivo. Sí. Pero eso es un rasgo. Eso lo podemos tener. Lo de los libros lo hago yo. Yo pongo los libros así. ¿Cierto? Yo creo Mira, pero Gilberto, vamos a guardar esa definición del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, para el regreso. Perfecto. Cuando usted tiene el jugo de naranja bien concentrado en esa obsesión, lo veremos al regreso. Estabas entretenidísima conversando sí, ahora con le Gilberto. sigo contando. Claro, es que a veces uno ve como muchas cosas que le impresionan y no sabe cómo definirlas, no sabes cómo ayudar a una persona que está pasando por un problema que no, es eso, es que es difícil porque no se ve, es como, ay, me corté, me duele, me pongo una curita. No. O tengo un dolor. Pero hay temores, sobre todo las mamás, cuando los hijos están creciendo y dices, cónchale, mi hijo será normal o no será normal, porque no se aprende esto, o porque todavía no habla y sus compañeritos sí hablan, o porque se aprendió esto, pero no le gusta jugar con los demás niños. O sea, esas preguntas a veces a los padres los atormentan, aunque no lo digan. Es verdad. Pero sienten ese temor incluso de llevarlos a un especialista por miedo a un diagnóstico. Eso es el gran temor que tenemos que enfrentarnos. Si el niño le aparece una mancha, si el niño, por decir algo, tiene un dolorcito o va al baño y lo que está consigo ahí no le gustó, usted lo lleva al médico. Claro. Aquí vamos a poner el indicador, es el comportamiento. Y no hay que ser ni psicólogo ni psiquiatra. No. Si usted ve que su hijo tiene un comportamiento algo extraño, que no le cuadra, lo compara con los otros niñitos, ya sean sus sobrinitos, ya sean los vecinitos, los compañeritos de clase, busque ayuda. Muchas veces en una sola consulta uno le dice, señora, quédese tranquila, es normal que el niño sea así. Exacto. Ya, y se va, y usted se va tranquilo. En esto ya una paciente me dice, mira, es normal que el niño quiera tener una amiga para arriba y para abajo. Es normal, ¿sabe qué edad tiene? No, tiene 4 añitos y siempre tiene que estar con un amiguito. Bueno, uno normalmente a esa edad, a grandes rasgos, hasta ahorita, no puedo decir que tenga algún problema. Tú sigues observando, pero eso no implica que yo quiera estar con alguien, no implica que tenga un problema. Claro. Entonces, busque, ni siquiera ayuda, busque asesoría, para que se quede más tranquilo. También he escuchado en la misma rama, los niñitos a veces hablan solos, conversan solos. ¿Eso se toma como normal o hay que regañarlos? Porque también he visto gente que regaña a los hijos cuando están hablando solos jugando con algo imaginario. Eso fue como una vez una paciente que yo tuve que estaba muy alarmada porque su niño de 10 años sigue jugando con muñeco. Entonces, no, a mí me parece que él no debe jugar con muñecos. Wow, déjelo tranquilo, eso no hay problema. Cuando entra en el liceo, él mismo va a dejar los muñecos. Exacto. ¿Sí? Porque entonces la raya los muchachos, ¿tú sigues jugando con muñecos? No, déjelo tranquilo. Esa niña es una única etapa en nuestra vida, entonces deje que lo disfrute. Claro. ¿Sí? Pero sabes que ¿Es la normal parte que anterior... tengan amigos imaginarios? Es normal cuando son pequeños. Al principio sí puede que sea normal, pero ya después con el crecimiento y sigue ese amigo imaginario, hay que buscar ayuda, porque todo niñito busca compañía. Mayormente eso se da en los hijos únicos, que quieren buscar amigos o algo, porque están solos siempre. Entonces, si la patología, o sea, si persiste en el tiempo
y usted ve que ya creció su hijo y sigue el amigo imaginario, hay que buscar ayuda. Claro. En el caso de los tuyos que son 3. No, estos siempre andan Tienes un jugando amigo los imaginario, tres. son 6. Andan jugando siempre los 3 y también hablan solitos acá ratico. La verdad no he notado nada extraño al respecto, pero en la parte anterior hablábamos sobre este trastorno obsesivo compulsivo y quedamos como a la expectativa. ¿Cuándo es realmente un trastorno y no un rasgo obsesivo, como por ejemplo, ay, déjame ver si cerré la puerta bien o no? Cuando es naranjada, como dice él. Cuando es naranjada, voy a dar el ejemplo para que me entiendan un poquito mejor. Tengo un paciente que me va al hospital y es tan obsesivo que puede estar en una parada de metro muy lejos de su casa y él se devuelve nuevamente a ver si en verdad cerró la puerta. Imagínate. Y la cerró. Ese es el jugo concentrado. Ese es el jugo concentrado, la naranjada como tal. Wow. Pasa mucho en estos pacientes. Tienen ideas de... Hay pacientes que en vez de entrar al baño caminando hacia adelante, entran atrás. No sé, es algo que ellos tienen. Voy a entrar hacia atrás. Son ideas que ya no van de lo normal. Claro. Entonces uno ve esas entidades con los pacientes, de devolverse. Puede que esté en Miranda y viva, ponte tú... En el Junquito. En el Junquito y se devuelve. Se devuelve. A ver si cerró la Así esté medicado y todo, pero se devuelve. Yo tenía uno que desgastaba la panela de jabón azul bañándose. Mire, doctor, la señora está más preocupada por el gasto de la panela. Esa panela vale 100 bolívares, pero sí, el muchacho pasaba hora y media bañándose. Y tuve otra, que ya es una de las casos más fuertes, que ella por querer lavarse se echaba cloro, se echaba lejía y lo último que hizo fue hervir agua y se le echó en la mano y los pies y cayó en psiquiatría. Cayó en psiquiatría. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la compulsión? La compulsión, así como hay la obsesión, obsesivo-compulsivo, la obsesión es una idea repetitiva. Abre la puerta, te van a robar, abre la puerta, que la corbata te quede bien, veme el color. Entonces la persona no deja esa idea en su mente que se pueda fluir. Y entonces se relaciona con la compulsión. ¿Qué es la compulsión? Es el comportamiento repetitivo. Es repetitivo, es repetitivo, es repetitivo. La persona, tengo que bañarme, tengo que bañarme, tengo que bañarme, tengo que bañarme. Hay gente que a veces agarra lo que uno dice coloquialmente una maña. Entonces, no, sí, porque tú sabes que... Pero claro, tiene eso. Entonces es una compulsión que tiene la persona. Pero la persona sufre. Porque si la persona no hace esto, siente que se le va a salir algo. Entonces está muy ansiosa hasta que... Listo. Pero al ratico vuelve otra vez. Entonces, es un gran sufrimiento para la persona. Claro. A veces uno se ríe, ay, mira, no, pero la persona está sufriendo muchísimo. Claro. Hay algo que se llama el síndrome de Tourette. Por eso es muy variado. El síndrome de Tourette, la persona tiene un problema de compulsión, que es decir groserías por lo general. Okay. Entonces, a veces puede pasar que usted está en el metro, la persona está así y de repente, pero dice vulgaridades. Pero María Ángel tiene ese síndrome. A veces cuando nos vemos, Sí. me insulta, que me dice un poco de grosería y No uno puede sabe ser, por sí, qué, María concha, le Ángel. tienes Tourette. Mira, yo tengo un hermano que no tiene el síndrome y dice groserías todo el día. Pero aquí es algo, y usted ven que la persona sufre. Una vez yo tuve la oportunidad de verlo en el metro, sí, y de repente el pobre muchacho estaba así, y de repente empieza a decir cuantas mil groserías, y se queda tranquilo. Claro, con mucha pena. ¿Y son Necesitaba conscientes sacarlo. de lo que está pasando o Sí, no? por eso le da mucha pena, pero claro. no puede controlar eso. Es Y me como- imagino que todo lo que esto puede ocasionar dentro de una familia. Y Totalmente. en Porque- el colegio. Y en el lugar colegio, de por supuesto, en estudio. todos los sistemas donde nos desenvolvemos. La comunidad empieza entonces a tildarlo de loco y entonces eso es peyorativo. Yo tenía un profesor, un psiquiatra, que él nos decía que el segundo mayor miedo que tiene un ser humano, el primero es la muerte y el segundo es estar loco. Entonces, eso es algo que entre los seres humanos, perder la cordura nos afecta mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Lo rechazamos. Entonces, hasta hace poco, ¿qué se hacía? El último cuarto, el más oscuro, era donde estaba el familiar que tiene un problema mental. Exacto, cual, sí. encerradito ahí. Encerrado. Y entonces, de hecho, ahorita nosotros estamos haciendo un curso a través de la Organización Panamericana de Salud en conjunto con el Ministerio de Salud sobre una capacitación a los jefes de servicio, a los jefes de salud mental del país, para cómo humanizar el trato de los pacientes con problemas mentales. Claro, porque también hay tantos rangos y tantas clasificaciones que a veces por tratarlos a todos de la misma manera o en el mismo lugar, podemos incluso empeorar al que no está tan mal, como Totalmente. sucede en toda... Pero bueno, al regreso vamos a continuar conversando sobre este tema porque está Mira, interesantísimo. y tengo una pregunta para el regreso. Que todo está normal, no está pasando nada, nunca te ha pasado nada y de pronto sientes que te asfixias. Trastorno de pánico. Al regreso hablamos de eso.
bueno, el abanico tan amplio de lo que son las características de una enfermedad mental o todo lo que en sus consultas les ha tocado ver todos estos años. Pero antes de ir a la pausa, yo le comentaba tanto a Gilberto como a María Luisa cómo podríamos definir algo que a mí también me ha pasado. Y es que no he sentido que presente ninguna enfermedad mental, no he sentido que esté en un conflicto en el momento que me ocurrió, pero siento que me falta el aire. Solo eso, como por unos segundos. Y que quería como conocer detalles sobre esto. ¿Qué pasa cuando uno siente que no puede respirar? Sin tener ningún síntoma de gripe, efectivamente sí puedes respirar, pero ¿por qué sientes que te estás ahogando? Bueno, mayormente ese es el famoso llamado trastorno de pánico que deriva de la ansiedad. Cuando hay trastorno de pánico, siempre vamos a sentir un sentimiento o una sensación mayormente de ahogo, de que no podemos respirar, de que algo en el cuello nos está apretando bruscamente y no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Nos tiemblan las manos, nos empieza a sudar también, o sea, empezamos a temblar, más que todo a nivel de tronco. O sea, es una sensación muy fuerte que el paciente llega, no puedo. ¿Y qué hay que hacer cuando eso pase? En esos momentos, bueno, primero quedarse tranquilo, no seguir haciendo lo que estoy haciendo. Voy a esperar que me pase, porque muchas personas llegan y piensan que es un infarto, que es algo que le está sucediendo, me voy a morir, me va a pasar algo. Entonces, mucha gente llega al hospital, va al médico normal, al triaje y piensa, mire, estoy aquí porque me está dando un evento cardíaco, me está dando un infarto, cuando es un trastorno de pánico o una ansiedad generalizada. Entonces hay que saber distinguir eso. Mayormente lo que vemos ahorita, según la Organización Mundial de la Salud, entre la estadística, una de las patologías más importantes y llamativas es el trastorno de pánico. Y de cada 10, una persona sufre un trastorno de salud mental. Y mayormente es el pánico. Wow, qué difícil. ¿Uno de cada 10 personas Sí. o uno de cada 10 que tengan síntomas de ataques de pánico? No, en salud mental. De cada 10 personas, uno sufre trastorno mental. Wow, qué Sí. fuerte. Sí, por eso lo importante de este programa, porque ciertamente se está transmitiendo a las personas que los problemas mentales, o si quiere dígale problemas del comportamiento, tienen una importancia de incidencia en nuestra población y tenemos que de alguna forma abordarlo y abordarlo con los especialistas, ¿sí? Claro. Porque si no, entonces estamos haciendo cosas más difíciles que sin duda alguna lo que va a complejizar la situación. Claro. Es que es un universo de cosas que suceden en nuestra mente y que aderezadas con todos los problemas que hay en el mundo, no digamos solamente en Sí, nuestro en país, todas partes. provocan muchísimas cosas, ¿no? Claro. Y yo pienso que se merece un especial el tema de esto, de las personas que deciden quitarse la vida y ahora con las redes sociales pues todo el mundo se entera de lo que puede que esté sucediendo con esa persona o no se enteran porque todo está aparentemente bien, pero estas personas deciden acabar con su vida y esto tiene una afectación grandísima Y en la eso es sociedad. porque ¿qué pasaba antes? Antes de las redes sociales, entonces acontecían estos eventos y bueno, era algo aislado. Pero ahora por las redes sociales todo el mundo se entera. Entonces Claro. también puede pasar que uno nos damos cuenta que eso está aconteciendo, que personas que aparentemente tienen una vida espectacular, una vida deseable, envidiable, pueden cometer este tipo de actos. Claro. Entonces es importante que la gente aprenda y sobre todo conozca sobre su salud mental. La intención con esto no es que nosotros los especialistas, psicólogos y psiquiatras tengamos nada más el conocimiento acá. No, es difundirlo y que usted se empodere de eso que llamamos trastornos mentales, enfermedades mentales, trastornos psicológicos, donde cuando usted vea que se afecta el comportamiento, ya sea en su relación con los demás o con usted mismo, busque ayuda. Claro. Mira, fíjate, nosotros buscamos los seres humanos guías o entrenadores o acompañamiento para cualquier cosa. ¿Quieres mejorar tu aspecto físico? Buscas un entrenador que te diga qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y las diferentes fases de tu avance. Si tú quieres mejorar tu aspecto en el cabello, vas y escoges una peluquera y le dices lo que te va a hacer y la visitas periódicamente. Si quieres mejorar la piel, vas y buscas a un dermatólogo. ¿Por qué tenerle resistencia entonces a los especialistas del área mental? ¿Por qué no tener también como algo que no tiene ningún tabú? Cada vez que te sientas mal, que sientas desánimo, que sientas algo que no es lo que te hace sentir bien, buscar un especialista, Claro ¿verdad? que Sí, porque tienen el miedo de que nosotros somos los que vemos los locos. Y mayormente yo he tratado como psiquiatra cambiar esa visión de que el psiquiatra, que es todo chibúo, que no da miedo, que prescribe y no mira la cara. No, yo he cambiado. De hecho, ahora me va a la consulta privada. De hecho, he tenido mises
He tenido trabajadores famosos que me han ido, y no necesariamente porque estén locos, es porque está pasando una situación de vida que ellos necesitan ayuda, que necesitan ser escuchados. Claro, y una guía. Y simplemente muchachas jóvenes que han ido, mira, tengo este problema con este muchacho, ¿cómo hago? Que no requiere de medicación. Entonces, cualquiera cree que ahora vamos, porque yo soy psicótico, no, me da miedo que esté comentando ella que yo voy al psiquiatra, voy al psicólogo, porque, y va a pensar que estoy loca. Lo que tienes pasa. que reconocer que necesitas un especialista, puede pensarse como que te sientes un poco inferior. Y no es así. Claro. Vas a sentir mucho mejor con un Y lo que la gente especialista. siempre te dice es algo así como que, es que porque yo le tengo que decir a alguien cosas que me están aconteciendo. Bueno, igual, cuando el carro no me prende, yo busco al mecánico. Correcto. No lo voy a hacer yo solo. Bueno, este fue un programa maravilloso que esperamos en casa. Sé que va a ayudar a muchas familias porque siempre hay alguien en nuestro entorno que se siente mal, deprimido, ansioso por alguna razón. Y prometemos repetir con mucha más profundidad y también con mucha más información. Gracias a María Luisa de Aldana, psiquiatra y jefe de psiquiatría del Hospital Vargas. Y también a Gilberto Aldana, su esposito además y psicólogo clínico también, jefe del servicio de psicología del Hospital Vargas, que donde también pueden acudir Estamos a la orden. consulta del hospital y no tienen que desembolsar, porque esa es otra. La cuestión es que ellos cobran mucho, ¿no? Los psicólogos y psiquiatras es no. costoso. Vayan al hospital. Pero hay en Venezuela el servicio de los hospitales manejado por estos profesionales maravillosos y usted puede acudir No, también. y por algo nos llaman los esposos de la salud mental. Los esposos de la salud ¿Viste? mental. Qué bueno. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, ha sido un placer. Bueno, nos despedimos, Laura. El programa se pasó rapidísimo. Señora.